Hola, cordial saludo. Soy Luis Eduardo Filomena Quintero. Realizo este video llamado Las 10 claves marianas para ser un buen discípulo para la asignatura Mariología de la Universidad Católica de Oriente. Todos hemos tenido distintas formas de haber aprendido a ser discípulos, pero ¿cómo hacerlo? A ejemplo de María. En este video se nos proponen 10 ideas del discipulado de María desde la palabra. No podemos realizar una reflexión mariana desde otro ámbito porque terminaríamos haciendo una reflexión pobre, y la riqueza de la enseñanza mariana está en la palabra de Dios. Iniciemos entonces. Primera clave, primer punto para ser un discípulo ejemplo de María es escuchar el plan de Dios. Lo encontramos en Lucas 1, 26 al 33. María escucha bien el plan de Dios para ella a través del ángel. La tradición bíblica nos muestra que María era una mujer joven cuando quedó en embarazo. Por lo tanto, es una joven que tenía sueños. No sé, una familia, el ideal de cualquier mujer, sus hijos, su matrimonio. ¿Quién no sueña? Todos tenemos sueños. Pero a María viene y se le presenta un ángel y le cambia toda la vida. Y allí también se cambia toda la historia y se decide también todo el plan de Dios, todo ese plan de salvación para el hombre. La Biblia lo toma como una pequeña conversación. Tal vez fue algo más largo, con más tiempo, con muchísima más reflexión. La Biblia nos quiere enseñar que María cambió sus sueños por los sueños de Dios. Cambió sus ideales por los ideales de Dios. Era una mujer que había planeado toda su vida y se le mete Dios en esa vida. Y le dice, ya no es así de esta manera. Ya no es como lo has soñado, sino como yo lo he soñado. Y ella arriesga. Un discípulo, un cristiano, es aquel capaz de arriesgar sus sueños por los sueños de Dios. ¿Cuánto nos cuesta cambiar nuestros sueños por los sueños de Dios? En cambio, en María yo veo una mujer audaz, capaz de renunciar a sus sueños por esos sueños de Dios. Pero por eso nosotros no somos capaces de impactar el mundo o nuestro alrededor, porque no hemos cambiado nuestros sueños por los sueños de Dios. Tenemos que aprender a renunciar a esos sueños que nosotros nos hemos propuesto y aceptarlos de Él, ese sueño de Dios, y podremos impactar el mundo entero. Segunda clave mariana para ser un buen discípulo. Pregunta cómo se realiza ese plan. Lucas 1, 34 al 37. María es una mujer que si va a participar de ese plan, debe saber cómo hacerlo y hacerlo muy bien. María tiene criterio y por eso pregunta. María no es un objeto que se manipula porque Dios respeta a todo ser humano. Nosotros por querer dar una buena imagen de alguien decimos lo que no es. Hemos escuchado que María había aceptado de una y no es así. María primero preguntó, antes de dar el sí, preguntó, ¿cómo es ese plan? María es modelo de un discípulo que se interroga, que se pregunta, que no traga entero. Y yo prefiero una María que interroga, que es inteligente, que tiene sentido común. La fe no es decir sí a todo. La fe también es hacerse preguntas. Para eso son los cursillos presacramentales en la iglesia, para que cada católico sepa a qué le va a decir sí. Cuando no entiendo, pregunto, y eso acrecienta mi fe. Un discípulo que no pregunta solo es un conforme de la fe, y esa fe puede tambalear. Usted y yo preguntamos a Dios, lo interrogamos, porque no entendemos lo que sucede muchas veces en la vida. La respuesta del ángel es, el Espíritu te cubrirá con su sombra, es decir, deja a María en las mismas.
porque nunca hubo una intervención de esta manera. Hubo mujeres estériles y concibieron por el conducto regular, como sucede con Ana en el primer libro de Samuel 1:19. En cambio, en María era el Espíritu Santo quien actuaba, no José. Es decir, Dios se saltó una ley natural que él mismo había creado, que para haber uno tenían que haber dos. Es como si lloviera sin nubes o que hubiesen frutos sin árbol. Aquí Dios se salta esa ley, porque para Dios nada es imposible. Y así llegamos al tercer punto, tercera clave para ser un buen discípulo. Y es que acepta el plan de Dios. Lucas 1:38. Primero, acepta a Jesús por la fe. Después lo concibe con un sí radical. Y concebir a Jesús implica la virtud de la cautela. En su vientre llevaba al Mesías. Cuando viene el peligro, huye. Ella y José no son cobardes, son cautelosos. Un discípulo huye cuando ve el peligro cerca. Nosotros perecemos muchas veces porque enfrentamos el peligro, porque arriesgamos demasiado y nos metemos en situaciones de infidelidad, de vicio, de maldad. Arriesgamos demasiado. Cuando no se tienen armas para defenderse, es mejor huir. María nos enseña que a veces la malicia va unida a la cautela. Dijimos que María era valiente, pero huyendo no es mujer cobarde, sino cautelosa. María nos enseña que ante el peligro, refúgiate, huye, sal corriendo. José y María tienen una responsabilidad, tienen a Jesús con ellos. Y tú, que llevas a Jesús en el corazón, no lo expongas. Cuídalo. Es mejor huir que enfrentar el peligro y perder todo aquello que hemos conseguido. Huye del peligro, huye del pecado, huye de ese Satanás. Cuarto punto, cuarta clave mariana para ser un buen discípulo, un buen cristiano. Lucas 1:39 al 45. Evangeliza. María, sin importar las limitaciones del embarazo, va a visitar a Isabel y va a apoyarla en sus quehaceres. No se queda con Jesús encerrada, sino que lo lleva, evangeliza, sale corriendo a servirle a su prima. Algunos evangelizadores son agentes secretos, nadie sabe quiénes son. Pertenecen a los movimientos religiosos, pero nadie sabe que son católicos. En cambio, María sale feliz a contar las maravillas que Dios hace en ella. Cuando uno conoce a Jesucristo, uno tiene que salir a contar. Es como un fuego que lo quema a uno y tiene uno que salir. Es como cuando uno está enamorado que sale a contarle a todo el mundo esa alegría del amor. Llega el momento en que toda la vida de uno tiene que hablar de Jesucristo, como María, que comparte toda esa alegría que lleva dentro. Quinto punto, quinta clave para ser un buen discípulo, ejemplo de María. Esta es humilde, María es humilde y lo encontramos en Lucas 1:46 al 55. Está en casa de Isabel y ante los halagos de ella y esas exaltaciones de Isabel, María no se gloría ni se enorgullece, sino que proclama la oración del Magnificat. Bella oración, porque ha mirado la humillación de su esclava, ella es humilde. Y dice que se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Ora, ella ora. No hay oración más bella en la Biblia para mí recitada por los hombres que el Magnificat.
María es modelo de oración. María es una mujer orante, pero no es una oración triste, sino que es una oración de alabanza. La oración de nosotros se ha vuelto monótona, se ha vuelto de queja, de llanto, gimiendo y llorando. María dice: proclama mi alma la grandeza del Señor. Eso es alabanza. Y donde hay alabanza hay efusión del Espíritu. Y donde hay efusión del Espíritu hay carismas. Donde hay carismas hay avivamiento. Esa imagen de María en alabanza me hace pensar en que María no es tan dolorosa como nos la quieren pintar. Un amigo que asiste a unas reuniones donde hay unos videntes, él me dice que la Virgen, cada que habla, cada que da mensajes, está llorando. Y yo le digo que cada que yo me la imagino, ella está sonriendo. ¿Qué diferencia? Le digo, entre la tuya y la mía. Mi Virgen María siempre está en alabanza, alegre y feliz. La tuya siempre está triste, está llorosa. La tuya siempre está de luto, la mía siempre está en alabanza y en victoria. María es modelo de discípulo, porque es modelo de oración. Y usted y yo, que estamos en el seguimiento de Jesús y que somos sus discípulos, debemos ser modelos de oración, de alabanza. Y en la alabanza hay humildad. Muchos han dejado de ser modelos de oración y se conforman solo con asistir a los grupos, pero no oran. Están muy ocupados haciendo nada. Sexto punto, sexta clave para ser un buen discípulo a ejemplo de María, con ese modelo que es María. Da a Jesús. Eso está en Lucas 2, 25 al 28. María le entregó a Simeón su hijo Jesús. No se lo guarda para ella, sino que lo entrega. El verdadero apóstol anuncia a Jesús, no a sí mismo, y lo da a los demás, lo entrega. Y así como Simeón, las personas pueden morir en paz cuando conocen a Jesús. Así lo dice Simeón en Lucas 2, 29 al 32. Debemos dar a Jesús para que experimenten su amor. No nos puede dar miedo dar a Jesús, entregarlo, para que todos gocen de su presencia y puedan también alabar a Dios. Séptimo punto, séptima clave: estar atentos a las necesidades del pueblo. Juan 2, 1 al 3. María se dio cuenta de que se había acabado el vino. ¿Y cómo se dio cuenta? ¿Por qué? Porque estaba atenta a la necesidad, a la realidad del pueblo. Nosotros, a imagen de ella, como ese modelo, debemos estar atentos a las necesidades del pueblo, a las necesidades de la familia, a las necesidades de los amigos, a las necesidades de los vecinos, a las necesidades de la parroquia, a las necesidades de la sociedad. No podemos ser creyentes de rezos y devociones que le dan la espalda a la realidad y a esa realidad a veces triste, dolorosa, que se vive allá afuera. Ser mariano implica estar pendientes de nuestros hermanos para atenderles en sus necesidades. Octavo punto, octava clave mariana para ser un buen discípulo. Cuando tiene dificultades, acude a Jesús. Juan 2, 3 al 5. Seguimos en las bodas de Caná. María, ante esa dificultad del vino, no acude a otra persona, sino a Jesús. Pudo haber, no sé, haber enviado a otras personas, haber enviado a alguno de los discípulos que estaban allí a hablar con Jesús. No. Ella no acude a nadie más. Acude a Jesús, acude a su Hijo. Sabe que Él es el que tiene la solución. Tú,
Cuando tienes problemas, dificultades, necesidades, ¿a quién acudes? ¿A Jesús? ¿A la oración? ¿O a lo mejor a un adivino, a un brujo, a una bruja? Un cristiano que ama a María, que la admira y que quiere ser como ella, modelo de cristiano, no acude a nadie más que a Jesús. Ni siquiera a los apóstoles que estaban allí, no, solo a Jesús. Cuando tengas necesidades, cuando tus amigos y tus familiares estén en necesidad, tú acude a Jesús para que Él sea solución. Novena clave, noveno punto para ser un buen cristiano a ejemplo de María. No busca el reconocimiento ni los méritos. Juan 2, 7 al 10. Las felicitaciones por el buen vino se las lleva es el novio, no María. No esperemos felicitaciones por el bien hecho. Eso es sabiduría. Lucas 2:51 dice, ella guardaba todo en su corazón. Es una definición de María muy especial. ¿Dónde lo guardaba? Eso es sabiduría. Capacidad de almacenar en el corazón. Ya María entendió que su hijo era el Hijo de Dios y que debía dejarlo ser. Hasta ahí María deja sus interrogantes, sus preocupaciones. De ahí en adelante solo aprende del buen Dios y guarda en su corazón. María sabe guardar en el corazón. Hay momentos que hay que guardar silencio, que hay que saborear la vida. ¿A ustedes no les pasa que cuando hay algún sacerdote, un predicador hablando, uno se emociona escuchando y saboreando esas palabras? No es la que aparece mucho. María no es aquella que figura demasiado. Ella no es la que más bulla hace, sino la que guarda en el corazón. En esta sociedad, donde se trata de desvirtuar todo, a veces hace falta silencio, hace falta sabiduría, hace falta mesura. Déjate enseñar por ella, déjate guiar, déjate conducir por María. Guarda todo lo de Jesús en el corazón. Cuando guardamos a Jesús en el corazón, nuestras acciones son idénticas, son iguales a las de Él. Y décimo punto, décima clave mariana para ser un buen discípulo, un buen cristiano. No puede verse libre del sufrimiento. Lucas 2, 33 al 35. Y a ti una espada te atravesará el corazón. ¿Qué dolor profetizan aquí para María? Y es la muerte de Jesús. El verdadero apóstol no puede verse libre del sufrimiento. Ese es el motivo por el que muchos renuncian a seguir a Jesús, por el sufrimiento. María nos enseña fidelidad. María siempre está al lado de Jesús en los momentos alegres y en los momentos difíciles. Ese es un buen discípulo, que no abandona la fe por más difícil que sea. María acompaña a su hijo incluso hasta el final, por difícil que sea, hasta dar la vida y darla toda. Al mundo de hoy no le gusta la fidelidad. Las telenovelas, las películas, las noticias hablan de infidelidad como algo que está de moda. Los bonitos y las bonitas son los que llaman a la infidelidad y los fieles son los más feos de la película. Las parejas, cuando se casan, dicen prometo serte fiel en la pobreza,
Y empiezan a decirlo con una sonrisa nerviosa. Cuando yo he decidido quedarme con el Señor, no puedo serle infiel. Si decidí quedarme en esta iglesia, en esta comunidad, para estar con el Señor, le seré fiel. Como María, serle siempre fiel. No cuando te pensiones. Los mejores años para vivir con el Señor son los que tienes ahora. Aunque te canses, aunque todos te digan que esto es una perdedera de tiempo, sé fiel al Señor siempre. Yo espero que estas 10 claves te ayuden a ser un seguidor, un discípulo de Jesús firme y consciente de esa fe que has decidido vivir. Les agradezco mucho.